pensar qué decirles, qué conceptos se pueden llevar para que los acompañen en todo el camino de su proyecto, de este y de futuros proyectos, y que incluso también me parece que aplican un poco a la parte que va a hablar Luz, porque aplica a todo lo que tiene que ver con las cuestiones que uno no sabe tanto y que le aburren y que le asustan y que las patea para adelante, como las cuestiones legales, las contables, las societarias y demás. Lógico, absolutamente, porque es mucho más divertido lo que hacen ustedes y mucho más lindo y creativo que lo que hacemos nosotras, pero decirles que la verdad que en las cuestiones legales está re bueno tener un ojo clínico y crítico de lo que uno va haciendo a medida que va creciendo su emprendimiento. O sea, uno empieza con una idea y después empieza a concretarla y empieza a darle forma y de golpe empieza a tener clientes y de golpe se empieza a expandir y a lo mejor se expande a nivel internacional. Y en todos esos pasos, en el que estén, cada uno de ustedes, en el paso en el que estén, es necesario siempre frenar en esa vorágine. Obviamente que el día para todos tiene 24 horas y la semana 7 días y ponemos mucho foco en que nuestro producto sea el mejor. Imagino que ustedes ahí ponen como mucho foco en que sea el mejor producto y en llegar al comprador que uno quiere, pero también a veces hay que frenar un poco y pensar en las cosas que hay que hacer y que está bueno hacerlas, y para eso está bueno todo el tiempo ir preguntándose. Y me parece que es un concepto que está bueno llevarse para todas las cuestiones estas, ¿no? Digo, legales, contables, esas cosas que a veces decimos, no, bueno, más adelante lo pateo, o me aburre ponerme con eso, o me asusta, o seguro que cuesta un montón de plata. No, está bueno ponerlo en la agenda, ponerlo en el proyecto de decir, bueno, todo lo que tengo que hacer en este semestre, todo lo que tengo que hacer en este año, tienen que estar estas cosas, y está bueno ir preguntándose, como la vida misma, que uno está bueno frenar y preguntarse, voy bien, tengo algo que hacer. Y siempre, nada, a veces es simplemente decir, freno y digo, ¿hay algo que yo tenga que hacer desde el punto de vista legal? A lo mejor siempre tengo un abogado amigo que le pregunto y me dice, no, 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 seguí que no hay nada, o sí, frená, para que hay que hacer esto. Está bueno como tomarse esos momentos de freno para no meter la pata. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que curar, en todo y en lo legal también. La verdad que no está bueno que, por ejemplo, imagínense esta situación, yo soy especializada, estoy especializada en propiedad intelectual, con lo cual lo mío va a ser hablar de marcas, de patentes, de diseños y de cómo proteger toda esta creatividad que ustedes tienen y todos estos productos divinos y servicios que tienen. Y en ese punto, imagino, estás en un asado con amigos pensando un proyecto, un producto, decís, bueno, listo, me lanzo con esto, estoy enamorado de mi proyecto, pienso un nombre, a lo mejor sale ahí, sale al otro día, sale cuando me voy a acostar, y de golpe abro las redes sociales y me hago usuarios y me fijo en la página web y está o no, y sigo, y empiezo a tener seguidores, y me sigue mi familia, mis amigos, y empiezo a tener proveedores, y empiezo a tener clientes, y invierto porque voy a una feria, porque tengo que hacer una presentación, porque estoy buscando socios o inversores, y empiezo a hacerme un nombre, eh, con todo el esfuerzo que eso requiere, con todos los recursos de tiempo y económicos que eso requiere, y de golpe, imagínense que reciben una carta de documento diciendo usted no puede seguir nombrando a su producto de esta manera, porque mi cliente o porque yo tengo más derechos sobre esta marca, su marca es idéntica a la mía o su marca es confundible a la mía y tiene que frenar acá. Es como, nada, es como nombrar a un hijo y cuando está en jardín decir que lo llamemos de otra manera, porque eso es el emprendimiento para cada uno de nosotros, es como un hijo. Entonces, no, hay que tener este ojo clínico que decía de antes, preguntarse qué cosas hay que hacer a tiempo y mejor prevenir que curar. ¿Y por qué? Porque en esta situación, ¿qué hago? Salgo corriendo, busco abogados, hay plazos que cumplir, quizás estaba por llegar, nada, un container con productos míos con el nombre, o estaba por participar en una feria, o estaba por invertir en merchandising, o en marketing, o en comunicación, y de golpe tengo que frenar todo porque no sé si voy a poder seguir usando mi nombre tal cual. Imagínense todo el esfuerzo de tener que modificar cómo llamo a este hijo mío que es este emprendimiento y tener que modificarlo. ¿Qué pasa? Suele pasar varias veces. Uno a veces ve en redes sociales, tal, ahora es tal, ya no somos tal, somos tal. Bueno, eso pasa porque a veces no se hizo lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo. Y a veces no es tan difícil, es simplemente frenar, preguntarse y hacer las cosas que hay que hacer a tiempo. ¿Y esto por qué? Porque todos los productos que ustedes tienen, que yo los vi en la presentación y me parecieron espectaculares, tienen valor.
pero tienen valor si los proteges. Es como todo lo que tenemos tiene valor, pero cuanto más lo protegemos, más valor tiene. El valor se lo damos en protegerlo. Y ese valor aplica a todo, porque imagínense, aplica ustedes quieren un socio, necesitan agrandarse y dicen, bueno, voy a buscar un socio. Bueno, y tengo que presentar mi proyecto ante estos socios. Voy a tener un mejor socio que va a invertir mejor si mi proyecto está protegido. Si me pregunta, bueno, pará, pero ¿tenés marca? Sí. ¿Tenés patente? Sí. Si es necesaria una patente, ¿no? ¿Tenés protegido tu diseño industrial? Sí. ¿Firmás acuerdos por ejemplo, que sea un soft o que sea una patente que tiene información confidencial? ¿Firmás acuerdos de confidencialidad? Cuando hiciste este prototipo, ¿firmaste un acuerdo de confidencialidad con el laboratorio o desarrollaste un soft que es re novedoso? Bueno, ¿cómo fue el contrato con los desarrolladores? Porque si no hubo un contrato, a lo mejor el desarrollador se da vuelta y hace ese mismo proyecto software y lo vende igual y entonces vale menos el mío porque hay uno igual en el mercado, o llega antes al mercado incluso, entonces firmaste un acuerdo. Todas estas cuestiones le dan más valor a mi proyecto para negociar con un nuevo socio. Mucho más si busco inversión. Yo a veces participo de rondas de inversión, ya sea como abogada o a veces acompañando inversores y demás, o como jurado de algunas presentaciones de emprendedores. Y una de las preguntas, se hacen muchísimas preguntas, pero una pregunta muy recurrente tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, porque es súper importante, porque eso te diferencia en que el inversor se queda seguro que va a invertir en vos y no va a tener, vos no vas a estar infringiendo derechos de propiedad intelectual de terceros. Entonces es súper importante porque el inversor tiene que estar tranquilo que está invirtiendo en algo que es seguro y que es valioso y que no le va a generar contingencias legales en un futuro. Ahora, quieren franquiciar. Bueno, si alguno vio alguna vez un contrato de franquicia, siempre tiene una cláusula referida al uso de la marca, al cuidado de la marca, al mensaje, a la comunicación de la marca. Si no tienen marca registrada sería más difícil franquiciar. Licencia es lo mismo, e incluso si quieren, por ejemplo, que tienen dos proyectos y eligen uno porque les está yendo mejor y el otro lo quieren vender, o quieren hacer otra cosa, bueno, la venta va a ser mucho más valiosa si es un proyecto que está protegido desde el punto de vista legal y están ordenaditos los papeles. Así que sepan que lo que tienen ustedes tiene mucho valor, y tiene mucho valor porque le ponen mucho amor, pero cuanto más protegido desde el punto de vista legal esté, mucho mejor y más valioso va a ser desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, ¿qué hablo yo cuando hablo de propiedad intelectual? Esta es la única, así como definición jurídica y aburrida, pero para que más o menos se entienda que es la rama del derecho que protege todas estas creaciones de la mente humana que está bueno proteger, que no está bueno que uno vaya creando cosas por la vida y después otro pueda copiarla, otro pueda usar mi reputación, mi clientela, quiera engañar a mi clientela para vender más su producto y entonces hace una marca confundible a la mía a propósito. Entonces, por eso están las leyes que protegen la propiedad intelectual, porque tiene valor la creación y la creatividad. Y las que existen son estas. Uno habla mucho de propiedad industrial, pero en realidad técnicamente diferenciamos propiedad industrial y propiedad intelectual. La propiedad industrial son las marcas, básicamente, son los signos distintivos y las marcas. Yo siempre hablo más de marcas porque en definitiva ustedes 15 emprendimientos tienen una marca, necesitan designarla de alguna manera, es la designación necesaria, es la designación que ustedes le dan a su producto, que los identifica a ustedes y los diferencia del otro. Y esta parte es muy importante porque te identifica a vos, pero te diferencia del otro. Acá es diferente al hijo, porque en el grado de mis hijas hay 3 Antonias, 2 Isabelas, acá no podemos repetir, acá tenemos que diferenciarnos del otro. Y ahí es donde la ley se pone muy fuerte y dice, yo no puedo permitir que entre al mercado un producto con el nombre idéntico a otro producto del mismo rubro o confundible. Ojo, porque no es solo que no puedo tener la misma marca idéntica, yo no puedo tener marcas confundibles en el mercado. ¿Por qué? Porque el eslabón más sensible y más débil de la cadena comercial es el consumidor. Y entonces lo que la ley de marcas busca, más allá de protegerlos a ustedes, que son los creadores, es que el consumidor no se equivoque y vaya y agarre una cosa de una góndola pensando que está comprando algo y en realidad está comprando otra cosa, porque sin querer son confundibles o porque a propósito son confundibles. Entonces, esas son las marcas. Después están las patentes,
bueno, es algo mucho más complejo, no todo el mundo tiene patente, no todo invento es patentable, tiene que cumplir muchos requisitos de patentabilidad para que pueda ser patentable. Después están los secretos industriales, que tiene que ver con todo, por ejemplo, la famosa fórmula de Coca-Cola, que no se protegió ante ninguna oficina, sino que simplemente se guardó como secreto. Y después están los modelos y diseños industriales. Todo esto se tramita ante el INPI, es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Las solicitudes se pueden hacer online, o sea, en cualquier persona, desde cualquier provincia, se hace online, se genera un web y se hace la solicitud. Si tenemos tiempo lo vamos a ver un poquito mejor, pero es relativamente sencillo. Y después está la propiedad intelectual, que son los derechos de autor y derechos conexos, obras literarias, artísticas, creativas, esculturas, pinturas, y ahí entra el soft. Es medio raro a veces, suena raro que el soft esté dentro de todo esto, porque el soft tiene como una aplicación industrial que no tiene un cuadro, que no tiene una obra de arte, que no tiene un libro o una escultura. Pero bueno, entró ahí básicamente porque el soft vino después de todas estas leyes y todas estas creaciones, y dije, bueno, ¿dónde lo protegemos al soft? Bueno, lo metemos en propiedad intelectual, pero se protege ante la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esto es importante porque yo espero que todos se crezcan y crezcan a nivel internacional, y entonces acá es donde hay que poner un poco de ojo y decir, bueno, mi marca no puede ser confundible en Argentina, donde arranco, pero tampoco puede ser confundible con marcas de otros países cuando crezca, porque las marcas son territoriales. Entonces, si yo la solicito en Argentina, la tengo en Argentina. Si la solicito en Uruguay, la tengo en Uruguay. Por supuesto que uno no tiene ni presupuesto, ni tiempo, ni tampoco vale la pena hacer una búsqueda mega internacional para ver si hay marcas confundibles en países donde no sé siquiera si alguna vez voy a estar. Pero lo que sí les digo es, si ustedes están a punto de solicitar una marca, o están pensando en una marca, o ya tienen una marca, está bueno que si hay alguna sospecha de proyecto para Uruguay, para Chile, para Estados Unidos, para España, no sé, si hay algo, mi hermano se fue a vivir a España y entonces seguramente estemos vendiendo allá. Bueno, si hay algún link con algún país, está bueno hacer una búsqueda, que lo vamos a ver más adelante, para ver si en ese país está esa marca y yo podría avanzar con esa marca. Pasa muchas veces, más de las que uno quizás ustedes se enteran, pero yo que me dedico a esto lo escucho mucho, que a veces hay marcas que tienen un nombre en un país y otro nombre en otro país, porque no pudieron entrar en ese otro país porque ya estaba esa marca idéntica, porque ya estaba esa marca confundible, o porque a lo mejor es una mala palabra en otro país. Pasó con un auto, hay un ejemplo que tuvo que cambiar el nombre, un auto europeo que cuando llegó a Argentina, el nombre acá era una mala palabra, y entonces tuvieron que cambiar. Puede pasar, pero la verdad que es re incómodo desde el punto de vista del marketing, porque imagínense que es campaña de marketing con un nombre, campaña de marketing para el otro, depende del territorio, con este mundo tan globalizado, la verdad que no está bueno. Con los derechos de autor pasa algo distinto, porque con los derechos de autor yo si la marca la registro acá, la tengo acá. Voy a Uruguay, tengo que ir y registrarla con un agente de propiedad intelectual o con un abogado de propiedad intelectual en Uruguay. Acá con la propiedad intelectual es distinto, con el soft, porque hay un convenio internacional al que aplican muchos países, que si yo lo deposito en Argentina, tengo protección en el resto de esos países. Porque la propiedad intelectual es mía desde que la creo yo. Escribo un libro y es mío desde que estoy en mi casa escribiéndolo en pijama. Pero lo único que hago para poder proteger, ¿por qué lo protejo si es que es mío igual? Para tener una fecha cierta y prueba fehaciente en caso de que haya un plagio. No, yo a tal fecha presenté este libro a sobre cerrado, este libro es mío, y ahí tengo como una prueba. Solo por eso se protegen, digamos, los derechos de autor. Y acá más o menos rápido un ejemplo que me encanta porque es como que están todas las propiedades intelectuales en una sola marca y empresa, que es Coca-Cola. Tiene marca, si llegamos a tiempo, al final me olvidé de ponerme el cronómetro, perdón, así que no me acuerdo bien a qué hora empecé, me van callando, pero acá tenés una marca, que la marca puede ser denominativa, o sea, el nombre, Coca-Cola, sin color, sin nada, voy y registro la denominativa Coca-Cola. Pero después también Coca-Cola quiere la mixta, que tiene un poco de imagen y tiene un poco de letra, se llama mixta. Si es en este redondel rojo con la botella, no diré, si tuviese solo el redondel rojo con la botella, sin las palabras, sería una marca figurativa. Entonces, si ustedes van al INPI y solicitan la marca, les va a aparecer, ¿qué querés? ¿Denominativa, mixta o figurativa? Es eso, denominativa, el nombre, figurativa, solo imagen, mixta, nombre e imagen. Es eso.
Después está el diseño de la botella. ¿Coca-Cola inventó la botella? No. Coca-Cola le dio una forma ornamental y estética que hace que si yo paso con el auto y veo de lejos en una heladera de un kiosco esta silueta, me doy cuenta que es una Coca-Cola sin leer Coca-Cola. Eso es lo que logró Coca-Cola en su diseño, no porque haya inventado el producto, por eso no es una patente, es un diseño, sino que le puso ornamento a un producto que ya existe. Después está la patente. Esta patente ya está vencida, pero en su momento fue un invento de Coca-Cola, que es la lata autorrefrigerante. Y la patente lo que tiene que es difícil de conseguir una patente, es caro conseguir una patente, pero una vez que se consigue, uno tiene el monopolio por 20 años, monopolio otorgado por el Estado de 20 años, para excluir a cualquier otro que use ese invento. El Estado lo que dice es, vos invertiste plata, tiempo, recursos económicos, recursos humanos, tecnología, investigación y desarrollo en llegar a este producto. Bueno, felicitaciones y gracias, te concedo 20 años. Después de 20 años y un día pasa al uso público y todos podemos fabricar una lata autorrefrigerante sin tener que pagarle nada a Coca-Cola, porque el Estado ya le pagó a Coca-Cola con estos 20 años de monopolio. Y el secreto industrial sería la fórmula de la bebida de Coca-Cola. Entonces, bueno, nada, para ir cerrando, porque me parece que no quiero robarle tiempo a Luz, pero bueno, la patente es esto, es este invento de un producto eso que tiene aplicación industrial, que no existe. Un consejo muy importante con la patente tiene que ver con que uno de los requisitos es que tenga novedad mundial. Uno dice, ¿cómo sé yo si esto que yo creo que inventé genuinamente y realmente creo que yo lo inventé y que no existe en ninguna otra parte del mundo? ¿Cómo sé yo si no existe en China? Bueno, las bases de datos de las oficinas de patentes del mundo están conectadas. Uno puede pedir una búsqueda de patentes en la oficina de patentes del INPI de Argentina. Demora un poquito, uno tiene que explicar bien, le tiene que poner como un título al propio invento y una explicación, cosa que el INPI pueda buscar si hay algo parecido. No es garantía 100%, pero es una buena búsqueda y un buen reporte de lo que existe para que para que se investigue un poco y se vea si hay algo o no. Pero un súper consejo y re importante para si ustedes consideran en algún momento que tienen un invento, es no divulgarlo. Otra vez pasa más de lo que uno se entera y me ha pasado con emprendedores que admiro absolutamente, que han inventado cosas grosas, sustentables y divinas y lo han contado orgullosos de sus inventos, sacado publicaciones en revistas, en radio, y eso mismo mató la novedad del invento y no la pudieron solicitar como patente. ¿Qué significa esto? Que pasó de la posibilidad de tener un monopolio por 20 años. Imagínense los inversores que te caen si vos tenés un buen invento y que encima nadie puede hacerlo aunque quiera, porque no te dejan. eh, Pasó de esa posibilidad de un monopolio por 20 años a tener un invento que otros pueden copiar sin estar infringiendo nada, simplemente haciendo ingeniería inversa o prueba-error hasta llegar a ese invento. Entonces, este tipo de emprendimientos y proyectos en los que les pasa esto, que pierden la novedad, se tienen que cuidar mucho y pasa a ser un secreto industrial. Entonces tienen que invertir un montón de esfuerzos en que no salga a la luz el secreto, porque ya perdieron la posibilidad de patente. Entonces, tienen que cuidar mucho, hacer firmar acuerdos de confidencialidad y cuidar mucho, mucho, mucho ese secreto. Pero aún así, cuidándolo, con ingeniería inversa, alguien podría sacarlo. Bueno, los secretos ya hablamos. Esto es lo mismo, ¿no? Los diseñadores industriales que sacan sillas que tienen nombre y apellido y cuestan un montón de plata, no es que hayan inventado la silla, pero le ponen ornamento, le ponen estética y lo protegen como derecho industrial. Los derechos de autor ya hablamos un poquito, y esto va un poquito de la mano con los nombres de dominio. Está bueno cuando uno elige una marca, pensar que tenga disponibles los dominios. Hay un montón, pero bueno, los más conocidos y los que nos aplican más es el .com.ar, el .com para hacerlo más internacional. La verdad que cuando uno elige una marca está bueno poder tener estos dominios. Eh, y no sé cómo estoy de tiempo, si Luz o alguna de las chicas me puede comentar, pero si no Tranqui, quería ¿eh? hablar. Todavía sí. ¿Sí? Me Ah, parece que un ratito más da. metí el acelerador. Pero nada, esto es, imaginen un mundo sin marcas. O sea, donde uno vaya a las góndolas y diga solo, no sé, shampoo, y son todas botellas. No, uno quiere saber a quién le está comprando. Si uno tiene como un espíritu sustentable, quiere saber si es una marca que va con lo que uno quiere
consumir, si es una marca que nos dice lo que queremos. Entonces, bueno, nada, las marcas son necesarias, hay que protegerlas. El artículo 2 de la ley de marcas dice que es registrable, hay cosas que no son registrables, con lo cual en el momento en que ustedes empiezan a pensar, bueno, voy a elegir una marca, lo primero que hay que hacer, y muchos no lo hacen, quizás empiezan con el proceso de brainstorming divino de marketing, no me está apareciendo la tos, pero ando con mucha tos, así que perdón. Pensando en qué sería copado nombrarnos, cómo llamarnos, pero en realidad hay un piso legal que cumplir. Entonces está bueno a veces trabajar en conjunto, a nosotros nos pasa mucho en trabajar en conjunto con con empresas de marketing. Un cliente contrata una empresa de marketing y a nosotros, y en conjunto vemos que se puede, porque la empresa de marketing te puede proponer 3 divinas marcas que comunican exactamente lo que vos querés comunicarle a tu consumidor, pero a lo mejor no cumple lo básico legal. Entonces nosotros ahí es donde filtramos y le decimos, divina esta, pero no, anda por esta y demás. Bueno, este PowerPoint lo van a tener, así que ahí después se puede leer bien este artículo para ver qué se puede y qué no se puede. Y esto es lo que vengo hablando de la disponibilidad de la marca. Listo, mi marca es registrable, o sea, no dice ninguna mala palabra, no dice nada que no pueda decir. Ahora, ¿está disponible o hay alguien que se le ocurrió esta marca antes? O hay alguien que se le ocurrió una marca confundible antes. Y ahí es donde tengo que poner foco también para no perder tiempo y plata. Entonces, bueno, nada, no solo la marca idéntica, sino la marca similar. Y empiezan los pasos para yo enterarme si una marca ya existe en el mercado. La primera es la que todos imagino que lo habrán hecho o lo harán, que es buscar en Google. Pero yo, aunque no me crean, no todo está en Google. ¿Por qué? Porque si alguien presentó una marca hace menos de 3 meses y todavía no lanzó el producto porque hizo las cosas bien y presentó antes la marca de lanzar el producto, la marca no va a estar ni en Google porque la persona no lanzó el producto, ni en la base de datos del INPI, porque el INPI la publica a los 3 meses de presentada. Ahí hay un gap que, vamos, nada, nos la jugamos. Pero hay que buscar en Google, y lo que pasa es que uno tiene que buscar en Google la idéntica, en el rubro de uno, pero en rubros relacionados también, porque si yo hago mochilas, bueno, pero en un futuro a lo mejor hago, bueno, carteras, todo eso, ¿no? Pero en un futuro a lo mejor hago sombreros, o en un futuro a lo mejor hago calzado, o en un futuro me copa la decoración de interiores y hago almohadones. Entonces, no sé, tengo una confitería o vendo café, y bueno, pero a lo mejor en un futuro tengo una marca de chocolate, y son rubros distintos, pero me gustaría llamarme igual. Entonces, tengo que, siempre con esta ambición de saber que tengo algo valioso y que va a crecer, tengo que proyectar en mi mente, desde lo comercial, por supuesto, desde el marketing, por supuesto, pero desde lo legal también, para saber si voy a poder usar esa marca para ese producto. Entonces, por ejemplo, no sé, la gastronomía lo mismo, tengo una pizzería y bueno, en un futuro quizás quiero tener una heladería. Ese tipo de cosas hay que pensarlas. Entonces, bueno, ahí buscan en Google, buscan en redes sociales, buscan en Facebook, en Instagram, y después en la página del INPI. La página del INPI es buena, tiene una base de datos buena. Lo único que tiene como límite, no es que esté mal, es que busca la idéntica. Entonces ustedes tienen que decirle al INPI las que imaginan ustedes confundibles. Entonces, por ejemplo, se llaman Hola, bueno, pongan Hola con H-O-L-A, pongan Hola sin H, pongan Hola con doble L, pongan Olas, pongan Olis, pongan Ole, porque el INPI no lo va a hacer por ustedes, y ustedes se tienen que imaginar que si ustedes tienen la marca Hola, pero hace un año alguien tiene la marca Olis, seguramente se oponga a su marca, porque es confundible. Entonces, si yo tengo una marca de mochilas Hola y hay una Olis, y hay una regla en el derecho que es primero en el tiempo, primero en el derecho, Olis gana, chau, Hola. Entonces, como no queremos eso, hay que hacer todos estos pasos previos, digamos, para el uso de las marcas. Acá hay varios tipos de marcas. La típica es la que ya les dije, la mixta, la denominativa, la figurativa, pero bueno, contarles que hay marcas que las grandes marcas utilizan, que son los modos de proteger marcas más no tan tradicionales, marcas tridimensionales,
Incluso hay algo que se llama trade dress, que es cómo es el local, y eso se protege. Pero cuando nosotros vamos por la ruta y vemos una YPF, una Shell, una Exxon, y lejos sabemos cuál es por los colores y por la forma. Ahora YPF tiene el full donde uno va y se toma un café o come algo que es todo vidriado, bueno, eso está protegido. O sea, otra de las empresas que están en la ruta no podrían hacer un local parecido. Eso se llama trade dress, eso se protege. McDonald's lo mismo. Imaginen que McDonald's saque la M amarilla, igual se van a dar cuenta que es un McDonald's. Los cines lo mismo, o sea, suelen proteger sus locales como trade dress, porque hay mucha inversión ahí y la quieren proteger. Bueno, acá un par de marcas que no de buena fe han sido utilizadas para nada, para colgarse, no voy a decirlo como dice Moria, pero de colgarse la reputación de otras marcas y confundir al consumidor, y que el consumidor entre en Sandbox a tomar un café o compre una Lacoste o se tome un... Bueno, existe. Y esto, yo siempre durante estos minutos que les hablo de rubros. Bueno, existe un clasificador de NISA que casi todos los países del mundo lo aplican y lo aceptan, y se actualiza todos los años, donde es re loco porque han sabido incluir en 45 clases todos los productos y servicios que existen en el mundo. Si uno lee, no hay nada que quedó afuera. Y si aparece un producto nuevo, en la actualización se incluye. Incluso, por ejemplo, una de las últimas actualizaciones tiene que ver con el metaverso. O sea, la zapatilla normal va en clase tal, pero la zapatilla del metaverso. Entonces hubo toda una discusión si va en clase 9, que es la del soft, porque en definitiva es tecnología, pero es una zapatilla. Bueno, todos los productos y servicios están clasificados en un listado que está en la página del INPI. Incluso yo después se los puedo compartir. Entonces dicen, bueno, ¿yo qué soy? Esto, soy mochila, listo. ¿En qué clase estoy? Listo. ¿Y haré sombrero? ¿Estará en la misma clase los sombreros que la de mochila o será otra clase? Y te fijas qué clase sos, qué rubro sos. En qué rubro sos y qué rubros relacionados hay a tu producto. Porque si alguien se te opone, se puede oponer en tu rubro, o sea, en tu clase, o se puede oponer en clases relacionadas. O sea, puede oponerse citando una marca que no está en tu clase, pero es relacionada. No quiere que vos entres al mercado con esa clase. Y está en su derecho de hacerlo. Entonces, bueno. Acá al contrario, acá al revés de lo que venía diciendo, qué marcas sí pueden coexistir porque justamente las clases y los rubros no son relacionados. Como el eslabón más débil de la cadena es el consumidor y es al que estamos protegiendo, si vos pensás, Canon cámaras, un consumidor, ¿va a pensar que el Canon colchón le está comprando a la marca de las cámaras? No, entonces pueden coexistir. Natura mayonesa con la Natura cremas para el cuerpo. Y no, entonces pueden coexistir. Sancor Seguros y Sancor Salud. Y la verdad que yo me podría confundir, porque en realidad un seguro de salud y Sancor Seguros, bueno, sí, coexisten porque son la misma empresa. Si no, no podrían coexistir. Radio Continental, o sea, Continental, y después hay una pizzería Continental, pueden coexistir. Entonces, lo que pasa cuando uno tiene una oposición, cuando recibe una oposición de una marca, es que uno trata de negociar para coexistir. Pero bueno, para eso tiene que ser la marca, no tiene que ser tan idéntica ni realmente no chocar en productos, ¿no? Y acá rápido les digo el proceso. O sea, la marca, la búsqueda, todo lo que hablamos de la búsqueda de antecedentes se llama técnicamente, una búsqueda de antecedentes, es recomendable, no es obligatoria. Lo que pasa es que si no la haces, quizás después tienes un dolor de cabeza a 4 meses después cuando recibís una oposición. Pero no es obligatoria, es recomendable. Eh, Después se solicita la marca, se publica en un boletín oficial, no lo lee nadie, lo leemos solo los que nos dedicamos a esto. Dentro de los 30 días, cualquier persona interesada se puede oponer. Ahí vos estás tipo cruzando los dedos para que no se oponga nadie. Si pasan los 30 días y nadie se opone, que te aparece en la página del INPI que no recibiste ninguna oposición, golazo, ya es un montón. Después podés llegar a recibir una vista del examinador de marcas con alguna objeción que tengas que contestar o citándote algún antecedente que él considere parecido. Es decir,
aun cuando el titular en esos 30 días no se opuso, aún así la propia oficina de marcas puede, de oficio, no es una oposición, te puede dar una vista diciéndote, y no, mirá, la verdad que está idéntica, y tenés que contestar. Todo esto son como trabas, obstáculos en el proceso. Si no recibís opos, si no recibís vistas, la marca se concede. Al quinto o sexto año del registro tenés que, idealmente, probar el uso con una declaración jurada ante el INPI. A los 10 años la puedes renovar y es renovable indefinidamente, y ese sería el proceso. Y como puntos así para el proceso es idealmente solicitarla al menos 6 meses antes de su uso, pero sé que no pasa y los tiempos del mercado y del comercio no son los mismos que los administrativos, con lo cual es lógico, pero bueno, sepan quizás para futuros proyectos que está bueno meter la marca en el INPI y después empezar a correr y a proyectar, cosa de que va caminando la marca. Fijarse 30 días luego de la publicación si tuvo oposiciones o no, vigilarla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los estudios en general vigilan las marcas de sus clientes, y acá me doy vuelta. Yo les hablaba de si ustedes reciben oposición, pero cuando ustedes son dueños de una marca, ustedes también se pueden oponer, porque ustedes también tienen que tener interés en que no entren otros al mercado. La única manera de enterarse y de rápido ponerse dentro de los 30 días esos es que alguien te vigile la marca, para que vos no permitas que otras marcas confundibles entren al mercado. Se renueva cada 10 años y hay que usarla, porque si no puede caer por caducidad. La idea es, de las marcas es usarlas. Si no, es como que el registro tiene un montón de marcas sin uso que a la vez no dejan que otros entren con esa marca. Entonces, bueno, nada, la idea es mover el comercio y que las marcas se usen. Bueno, y acá llegamos. Espero que, nada, que se lleven como esos conceptos, ¿no? De ir frenando y preguntarse las cosas, de, ¿habrá algo legal que hacer? Che, ¿no será mejor registrar a la marca? Che, ¿no será esto un modelo de diseño industrial que haya que proteger? O sea, preguntarse las cosas y saber que tienen valor mientras lo protejan bien, y que las cosas legales son aburridas, pero hay que hacerlas, y que no son tan complicadas. Así que, bueno, nada, mil gracias y los dejo con Luz, y después de lo de Luz charlamos y las dudas que tengan nos las sacamos juntos. Buenísimo, gracias Mariel. A ver si me deja compartir. ¿Cómo están? Bueno, gracias también por este espacio. Gracias Mariel por el repaso, siempre viene bien recordar esos puntos. Yo les voy a compartir también una presentación que después les vamos a dejar con información que por ahí no lleguemos a abordar en detalle, pero que creo les puede ser muy útil. Así que, bueno, como para aprovechar bien el tiempo que queda, a modo introductorio, un poco compartiendo lo que dice Mariel, ¿no? Al momento de emprender hay cosas legales que nos abruman o que por ahí nos marean, ¿no es cierto? Y si no tenemos por ahí claros los conceptos generales, nos perdemos de proteger ciertos derechos o podemos caer sin conciencia en obligaciones que nos pueden generar perjuicio o que nos pueden incomodar en algún punto del proyecto, ¿no? Medio a grosso modo o en base a mi experiencia, ¿no? Con emprendedores, em, vemos muchas veces que al comienzo o al inicio de los proyectos hay bastante desorden o poca claridad respecto del marco en el cual desarrollan, ¿no es cierto?, cierta actividad o ofrecen un producto. Muy a modo general, en general vemos, ¿no?, como que arrancan como monotributistas quizás o como responsables inscriptos, ¿no?, como más emprendiendo individualmente, y se suele ver como una economía más informal, entre comillas, como a veces ponemos plata de nuestro bolsillo o de nuestros ingresos personales, sin tener mucha claridad de cuánto y cómo se usa ese dinero. No hay tanta claridad por ahí muy desde el inicio de cuánto está redituando o no mi proyecto. No sé si les ha pasado en ese sentido, después nos contarán, pero empezamos a por ahí a tener colaboración de personas o de agencias o de lo que fuera, sin tener muy clara la relación que tenemos con ese tercero, ¿no? Como si es un empleado, si es alguien que me está prestando servicios. Como puede llegar a pasar que al principio haya cierta falta de claridad, ¿no? De el tipo de vínculo que tenemos con gente que está proporcionándonos algún tipo de ayuda o de provisión de algo que sirve para lo que queremos ofrecer. Suele pasar, también ustedes me pueden desmentir si no, esto está todo armado también en base como a lo que fuimos viendo y se va retroalimentando, ¿no?, y actualizando, pero vemos muchas veces que la estructura está muy concentrada, ¿no? Como quien es dueño
es también gerente o gerentea o vende y al mismo tiempo, no sé, elabora su campaña de marketing y está como haciendo un poco todos los roles juntos hasta que el proyecto va creciendo y va como adquiriendo mayor estructura y mayor claridad de roles. Pasa a veces también que arrancamos con la marca sin registrar, como decía recién, ¿no? Ya sea marca, patente, lo que fuera, y todas las variantes que comentó Mariel. Y todo esto a veces lleva, como decíamos antes, a limitaciones en temas de financiamiento. Por ahí no nos deja muy bien parados frente a ciertos interesados en involucrarse también en el proyecto, porque no está muy claro el cómo o de qué manera, ¿no? Están aportados o no, no sé, los fondos o asignadas las funciones. Puede pasar también que hayan ciertas habilitaciones pendientes, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Que requieran por ahí ante alguna autoridad pública algún tipo de permiso, algún tipo de notificación de información. Eso, digamos, vemos que es usual al inicio en general, ¿no? Que sean al menos algunos de estos puntos que describimos acá. La invitación un poco es como a que se pregunten, ¿no? ¿Cuándo es conveniente pasar a la formalización? Por formalización me refiero a elegir una determinada forma jurídica para ponerla a mi proyecto, ¿no? Sea una sociedad comercial, sea una sociedad sin fines de lucro, sea un modelo híbrido de los que existen y que por ahí por encima repasaremos. Em, pero lo que decimos siempre, al menos como desde el punto de vista legal, pero también desde la práctica, los puntos que está bueno preguntarse para ver si es un buen momento ya para exponerme, digamos, un poco más, ¿no? Porque como decía Mariela, empiezas a aparecer en los boletines oficiales, las autoridades te empiezan a poder requerir un montón de cosas que no te van a requerir cuando vos estás operando un poco todavía en esta pseudo informalidad. Lo que nosotros tratamos de transmitir mucho es que presten mucha atención al nivel de madurez del proyecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde que vengo como masticando, ¿no? La forma en la que se va a llevar a cabo el modelo de negocio? ¿Qué estabilidad preveo o no preveo todavía, ¿no? ¿Qué volumen tengo o estimo tener en el corto plazo, en el mediano, en el largo? ¿Cuánta publicidad o no hay del negocio? Por esto que decíamos de todo lo que es propiedad intelectual, ¿no? Como ya estoy por usar la marca, no estoy por usarla, ya comenté o no comenté, digamos, compartí o no compartí en medios. ¿Qué terceros posibles interesados puedo tener, ¿no? ¿Qué posibles alianzas tengo como en el radar? Ya sea por temas de inversión en dinero o en inversión en temas intelectuales, de diseño, de lo que fuera, ¿no? El tipo de aporte que pueda darme un tercero. ¿Y qué necesidad tengo hoy, ¿no? De un equipo de trabajo o no, ¿no? Cuando hablamos de esto de concentrar la actividad o los roles, o cuando ya percibimos que necesitamos empezar como a delegar, a distinguir funciones. Todo esto es lo que decimos que está bueno como ir pensando antes de salir a constituir una sociedad, una asociación o lo que fuera, porque muchas veces esto no está muy bien mapeado y no se toma como un proceso, digamos, de maduración, sino que directamente ha pasado mucho que vemos, ¿no? Que hay como mucho entusiasmo, mucha iniciativa y es como, bueno, me junto con dos, tres que tenemos esta idea, vamos una sociedad. Y antes como de haber madurado un poquito el proyecto, ya se están poniendo, digamos, o autoimponiendo, ¿no? Un montón de reglas, un montón de compromisos, un montón de obligaciones frente al Estado también, antes de tener como chequeado si están como ya a la altura de cumplirlos, ¿no? Esto lo digo a modo de alerta, como si bien nada, yo hago sociedades, ¿no? Está buenísimo y fomento, por supuesto, la formalidad y que se orden, porque ahora vamos a hablar de todos los beneficios que trae eso. Sí creemos muy importante como hacer como esta autoevaluación o autodiagnóstico, ¿no? Antes de ir y comprar la idea, ¿no? De ir a firmar un contrato de asociación o ir a ya constituirse, porque muchas veces se pincha la cuestión y se quedan atados a ciertas obligaciones o quedan pendientes o desprolijos los proyectos frente al Estado o frente a terceros, y es una pena, ¿no? Porque después nada, perdés credibilidad, quedás, como te digo, en registros y los registros quedan abiertos. Después querés emprender con el mismo nombre y resulta que ya está tomada la denominación, pero con una sociedad que nunca estuvo en funcionamiento. Nada, esto es un poco para que invitarlos a la reflexión antes de salir a firmar algo. Siempre decimos que nada, el camino del emprendedor tiene un poco de este proceso inicial de en que vos tenés una idea, vas chequeando, generando esa capacidad emprendedora, ¿no? Como si estamos ya en condiciones de llevarla a cabo.
En general le hacemos como un poco de estudio de si hay demanda suficiente o no, o cómo generarla, o cómo queremos salir a promocionar esto que queremos ofrecer. Esta revisión de recursos adecuados y suficientes, ¿no? Como si, ahora vamos a poner más ejemplos, pero si yo voy a constituir una sociedad, bueno, ¿qué necesito, ¿no? Para poder cumplir con lo que me va a requerir estar registrado de tal forma. Y una vez hecho ese autodiagnóstico, sí creemos que es como súper conveniente, ¿no? Formalizarse. ¿Por qué decimos que es conveniente? En general, digamos, cuando nace una persona jurídica, lo que tiene de beneficioso es que se empiezan a ordenar las cuentas, lo que decía antes, ¿no? Por ahí, en lugar de estar usando de mi dinero sin ponerle un concepto y sin ponerle claridad, empiezan a aparecer estados contables que ordenan la forma en la que se ingresa y se dispone de ese dinero, cómo impacta en el emprendimiento, puedo empezar a tener mayor transparencia y mayor claridad de cómo va evolucionando, ¿no? La cuestión económica financiera de mi negocio. Cuando tenemos una sociedad y tenemos emitidos estados contables, también empieza a verse, ¿no? Un poco con mayor claridad el desempeño de la administración, ¿no? O al menos vamos teniendo como una hoja de ruta y un mapa más claro. Podemos empezar a distinguir roles, ¿no? Las sociedades van a ver ahora que tienen una estructura determinada según el tipo societario, pero vamos a poder empezar a distinguir entre quién es dueño, quién dirige, quién ejecuta, las distintas áreas en las que se puede como subdividir también toda esa administración, pero empieza a haber también más claridad y con ello viene de la mano también el beneficio de la claridad en la responsabilidad, ¿no? Que después también hay mayor facilidad, ¿no? Tanto para atribuir responsabilidad como para eficientizar la forma de llevar a cabo el negocio. Empieza a haber también como pautas para tomar decisiones, ¿no? Como se establecen mínimos para quórums, para poder tomar decisiones que sean válidas para la sociedad. Entonces hay procedimientos que ayudan también a que las decisiones se tomen por ahí con mayor conciencia o con la participación de quien me sirve que participe, ¿no? En cada caso, porque algunas decisiones son más de gobierno, otras decisiones son más de administración y no tiene sentido a veces cuando se mezcla una cosa con la otra, ¿no? Como que empieza a haber como una evolución a nivel organizacional también a veces cuando elegimos, ¿no? Una estructura determinada que trae ciertas reglas a las que además nosotros podemos adicionarle las que nosotros queramos o cambiar algunas, como vamos a ver a continuación. Bueno, y también para que sepan, ¿no? El momento de formalizar, algo valioso también es que uno empieza a delimitar con mayor precisión lo que es el objetivo, ¿no? El objeto de la sociedad, hasta dónde va a llegar, al menos en principio, lo que nosotros queremos llevar adelante, y hasta dónde también se va a atribuir responsabilidad, ¿no? Porque los administradores de una entidad, cuando ya está inscripta y cuando ya está delimitado digamos, ejerce cada rol, es también un punto muy importante, ¿no? Cuando vienen los problemas sobre todo, ¿no? Cuando hay responsabilidad porque se infringió algo de la ley o porque no se cumplió con algo del estatuto y hay que responder entre el accionista o el dueño, cuando hay que responder entre un tercero por un daño. Entonces no es menor tener delimitado el objeto al que se tienen como que restringir, entre comillas, o abocar los administradores, ni tampoco la forma en la que se toman las decisiones importantes, ¿no? Sobre todo, las que tienen mayor impacto. Y por último, un poco, en cuanto a las instituciones, también sabemos y tenemos chequeado por la práctica que no es lo mismo presentarse, ¿no es cierto?, a requerir una autorización, una habilitación o algo cuando se es emprendedor individual, que cuando es una sociedad registrada, que como les digo, tiene a los administradores bien identificados. Van a ver que cuando uno registra una sociedad tiene que dar un montón de información respecto de quiénes están detrás de esa sociedad. Entonces, frente a las instituciones nos deja mejor parados y también frente a terceros, ¿no? O prestamistas o instituciones privadas de fomento o de financiamiento. No es lo mismo prestar dinero a una sociedad en donde quizás está clara o puedo conocer sus estados contables y cómo viene, que prestarle por ahí a una sola persona que no sabemos bien cuáles son sus cuentas, si usar la plata de la sociedad para pagar el colegio de los hijos o si hay como un poco este dejo todavía desordenado de lo que es la economía y el mundo financiero del emprendimiento, ¿no? Una vez que decidimos formalizarnos porque vemos que se dan las variables o creemos que aunque algunas falten, estamos en condiciones o realmente nos favorece tener una estructura jurídica o una figura legal de las que nos ofrece la ley,
está bueno pensar cuál es la que mejor se amolda a mi emprendimiento y al momento de mi emprendimiento, ¿no? Uno puede llevar adelante un proyecto y que ese proyecto vaya escalando o mutando y llevarlo a cabo bajo distintas figuras. O sea, no es que tenemos que ser siempre una sociedad anónima o siempre manejarnos con determinada estructura, sino que podemos ir también modificando a lo largo de la vida del proyecto la figura legal bajo la cual lo realizamos. No es que recomendamos cambiarlo todo el tiempo, pero lo digo también para que vean cierta flexibilidad y no crean que se casan con una figura jurídica necesariamente, ¿no? O que también se pueden llevar adelante proyectos con una o dos figuras al mismo tiempo, ¿no? Habrán escuchado muchas veces que existen, no sé, bancos por ahí que son sociedades anónimas que además tienen una fundación asociada a su nombre y que realizan actividades de con distinto objetivo, pero que las dos tienen, digamos, en algún punto indirecto un objetivo en común y, y pueden convivir, ¿no es cierto? Un poco acá lo que les voy a pasar es una especie de paneo genérico de las formas que tenemos para adoptar. No quiero ir muy al detalle porque se van a marear, es mucha información. La puse en el PowerPoint para que les quede igualmente. Por ahí después en un rato en las preguntas, si hay alguna figura en particular que les llama la atención o que están explorando o que ya estén usando y tengan alguna pregunta, la vemos ahí puntualmente. Pero en general, entre los pros y contras que vemos cuando emprendemos individualmente, se suele decir que uno cuando es emprendedor individual tiene como más independencia, ¿no? De tiempos, de formas, puede asignar los gastos sin tener mucha discusión, ¿no es cierto?, con otro, menos elaboración de la decisión conjuntamente, sino que uno por ahí puede avanzar incluso, entre comillas, más rápido, ¿no? Y, por supuesto, se lleva toda la ganancia, pues no tiene obligación de compartirla con nadie. En cambio, que, digamos, en una sociedad o cuando ya uno se asocia con otro, tiene que distribuirse tanto el riesgo como la ganancia. En cuanto a los contras de emprender individualmente, que también quizás ya alguno lo vivió en carne propia, hay un tema de responsabilidad, ¿no es cierto? La asumimos ilimitadamente, no con el capital asignado a la sociedad, sino con todos mis bienes. Eh, hay cierta dificultad a veces al momento de presentarse ante instituciones públicas para habilitaciones o para conseguir financiamiento. Y, y hay, digamos, un riesgo y pérdidas que no son compartidas con nadie. O sea, así como me llevo toda la ganancia, también asumo todos los riesgos y todas las pérdidas, ¿no? A veces en ciertas instancias del proyecto esto nos cierra, a veces llega un punto en el que decimos, ya no quiero emprender individualmente, quiero sumar un socio a mi proyecto. Acá un poco lo que les decía es, no existe una figura jurídica ideal para todos los casos o para todos los momentos de mi proyecto. Lo que hay que ir viendo es en qué momento estamos, ¿no? Si yo ya quiero asociarme a otro o no, si con quien me voy a asociar es alguien, una persona, si con quien me voy a asociar es una sociedad, si es local o es extranjera, ¿no? Como que todos esos no, parámetros nos van a dar la pauta también de qué figura jurídica es la adecuada para mi emprendimiento hoy. Em, También, digamos, para que sepan, ¿no? Uno de los parámetros más grandes para definir qué figura elegir tiene que ver con el fin de lucro o si lo que yo estoy produciendo o ofreciendo no tiene fines de lucro y entonces voy a pensar en una figura más parecida a la de las ONGs o el mundo, ¿no? del tercer sector, o muchas veces llamado. Em, Acá también les dejo la información los- las dos opciones, pero también la idea de que puede mutar y de que existen figuras híbridas en donde pueden convivir tanto el fin de lucro como el no fin de lucro. Así a modo genérico, acá se las nombro con sus siglas porque los vemos muchas veces con esas siglas. Tenemos la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada como figuras con fines de lucro y algunos subtipos de ellas. Tenemos en la ley de sociedades también una figura que se llama del artículo 3, que es una sociedad, una asociación, digamos, que no tiene fin de lucro, pero que elige ponerse el traje o aplicar las reglas de una sociedad que es comercial, es decir, no va a distribuir ganancias, pero va a organizarse como si fuera una sociedad comercial que distribuye, ¿no? Y por otro lado tenemos las que no tienen fin de lucro, y está la asociación civil, que probablemente la conozcan por un montón de clubes o de organizaciones en las que quizás han sido parte, ¿no? Culturales o lo que fuera. Y existen también las fundaciones que también muchas veces tienen fines solidarios, fines culturales. Dentro de los subtipos de las sociedades comerciales también van a ver la sociedad anónima unipersonal, que es un tipo de sociedad anónima donde hay un único accionista.
Y fuera de la ley de sociedades, pero en la ley que probablemente escucharon de fomento del capital emprendedor, ¿no es cierto? Está la sociedad por acciones simplificada. Además, existen otros tipos que, de nuevo, no vienen al caso porque por ahí es entrar muy en detalle de algo que probablemente incluso no usen. Pero bueno, existen las cooperativas, existen otro tipo de sociedades que están previstas en el código, que tienen también un régimen particular de capital industria y otras que, de nuevo, si las necesitaran utilizar, se puede ir en profundidad en otro momento. Un poco para que se lleven lo conceptual de las estructuras que no son comerciales y que buscan fines que no son de lucro. En la sociedad, en la asociación civil, lo que vamos a tener es una asamblea de asociados que gobierna y toma las decisiones, digamos, más grandes, más importantes. Una comisión directiva, ¿no? Que ejecuta y lleva adelante la administración. Siempre hay un presidente, un secretario, un tesorero, se recomienda tener vocales. Y se puede además designar, digamos, directores ejecutivos o comités ejecutivos para determinadas cosas puntuales. Hay un revisor de cuentas o comisión revisora que un poco fiscalizan, ¿no es cierto?, también lo que es la cuestión numérica, van a firmar estados contables, van a velar para que también se cumpla con el estatuto y con la ley. Y la responsabilidad va a estar limitada al patrimonio que se destina a la asociación a partir de que se le autoriza a funcionar como persona jurídica, ¿no? eh, los administradores y la asociación va a responder por los daños o lo que fuera con los bienes que hay en la asociación, salvo que se hayan los administradores extralimitado en el objeto que se propone la asociación, ¿no? Esto van a ver que funciona un poco para todos los tipos societarios, ¿no? El administrador de cualquier entidad tiene que limitarse al objeto. Si utiliza los fondos o lo que fuera, o genera daños porque se extralimitó de ese objeto, o incumplió con la ley o incumplió con los estatutos, va a responder con sus propios bienes. En cuanto a las formas de acrecentar el patrimonio, en la asociación se pueden recibir un montón de liberalidades o lo que decimos bienes a título gratuito, ¿no? Subsidios, donaciones, legados, herencias, pero también hay una cuota social. Cuando uno participa de una asociación civil, se compromete a una cuota social. A veces son ordinarias y muy bajitas, a veces hay cuotas extraordinarias, todo eso, digamos, puede ser determinado con muchísima libertad, ¿no? Los asociados van a poder determinar en función de lo que se proponen un montón de cosas que no las prevé la ley específicamente. Pero bueno, como habrán escuchado muchas veces, se generan otras formas también de obtener fondos, festivales, cursos, eventos, capacitaciones. eh, y puede también, que esto es un poco una novedad y es algo que para mí está buenísimo, es acceder al mercado de capitales, ¿no? A la inversión que ya está, digamos, bajo la norma digamos, que debe ser realizado con el nivel de cumplimiento que requiere por ahí la Comisión Nacional de Valores o las instituciones que, digamos, que, sí, que regulan y que además velan por los intereses de los inversores del mercado de capitales, pero es un instrumento de acceso al mercado enorme, porque antes las asociaciones no podían contar con esto y hoy pueden, digamos, acrecentar su actividad a una escala que antes por ahí era inimaginable, ¿no? En cuanto a las ventajas, en general, la asociación civil, así como vamos a ver una fundación, tienen baja carga tributaria porque pueden conseguir exenciones. El procedimiento para acceder a las exenciones también requiere de un análisis bastante exhaustivo de cuál es el objeto, ¿no? De cómo se va a llevar a cabo. En general, siempre recomendamos verlo con un contador y abogados para que no se les caiga la exención, que a veces mueve también mucho la aguja de si puede continuar o no la actividad. Pero bueno, esto de que pueda recibir donaciones, acceder al mercado de capitales, de que pueda realizar también ciertas actividades industriales o comerciales para poder generar fondos está buenísimo. La idea es que no sea de forma principal, porque se te pueden caer también las exenciones o se te cae como ese fin sin fin de lucro, ¿no? Como tener cuidado también en qué medida, en qué proporción, pero las pueden realizar. Y bueno, pueden fusionarse, escindirse, o sea, es decir, dividir también su actividad en entidades separadas, transformarse a esta otra forma de sociedad que después vamos a ver, pero tiene, digamos, formas, es moldeable, ¿no es cierto? En cuanto a alertas o lo que decimos que a veces es medio un bajón, se constituye por escritura pública, que siempre es un poco más caro que otras figuras, tiene que presentar estados contables, llevar libros rubricados, ¿no? De acuerdo al registro en donde se inscriba, y siempre, siempre, siempre tiene que reinvertir la ganancia, ¿no? O sea, un poco la distinción fundamental entre lo que es sin fin de lucro o con fin de lucro es que cuando tenemos una sociedad comercial con fin de lucro, yo puedo distribuir la ganancia cumpliendo con ciertos requisitos, pero cuando es sin fin de lucro debe reinvertirse siempre. No me puedo llevar, digamos,
como asociado o como parte de la fundación un dividendo ni una utilidad. En cuanto a la fundación, bueno, es un poco más vertical para que lo sepan. La estructura tiene un fundador o más fundadores, después un consejo de administración que es parecido a la comisión directiva en el caso de la asociación civil, y lleva adelante lo que es la administración y lo que es ejecución. También tiene, digamos, limitado el patrimonio inicial la responsabilidad, o sea, va a responder con eso, no con lo propio, salvo que se extralimiten. Y puede recibir subsidios, donaciones, legados y herencias también. Tiene baja carga tributaria, también como en la asociación. Puede contar con voluntarios también. Siempre decimos que está bueno registrarlos, al menos en un libro, que haya claridad en los acuerdos o en qué expectativas hay, ¿no? de la labor de un voluntario, un poco eh, para no caer en una relación laboral encubierta y que después tengamos problemas laborales, ¿no? Por entenderse de que en verdad son trabajadores y no voluntarios. Y bueno, en cuanto a las alertas también un poco hay cierto costo si quieren al momento de iniciar, porque hay que preparar un plan de acción trienal que nada, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires lo estudia IGJ, pero bueno, hay escritura pública de por medio. A veces es un poquito engorroso, pero no por ello no practicable. En este caso es más jugado realizar actividades industriales o comerciales, hay veces que se puede, está bueno explicarlo bien o que en los balances quede muy claro por qué se lleva a cabo y que quede muy claro que no se distribuye nada de lo que se genera, sino que se reinvierte. Y en general también es importante que lo que se invierte o lo que se genera a través de una asociación o de una fundación debe luego destinarse a una entidad de bien común sin fines de lucro también inscripta o al Estado en el momento en que se disuelve. Es decir, nadie se va a llevar nada al momento en que se liquida. Y en cuanto a las remuneraciones, que esto ha generado también mucha controversia en otras décadas, hay que también fijarla prudencialmente de acuerdo al objeto que se pretende y a la dimensión, ¿no? de la entidad, porque ha pasado que muchas veces se inscribían o se constituían este tipo de entidades para lavar dinero o habían sueldos o honorarios un poco cuestionables, entonces siempre hay que pensarlo, ¿no? Integralmente para no tener problemas sobre todo. Esta asociación bajo forma de sociedad es lo que les decía, que es una particularidad que prevé la ley de sociedades, sigue siendo una entidad sin fin de lucro, no se puede distribuir, pero puede elegir operar como si fuera una SRL o una SA, por ejemplo, ¿no? Y entonces quedo sujeta a esas disposiciones. Tengo un régimen de asambleas, tengo una organización o un tipo de forma de tomar decisiones que es más parecido a lo que se prevé para estas sociedades comerciales. Simplemente para que sepan que existen. Esto nació en algunas situaciones en las que nada, en proyectos se dan cuenta de que se iniciaban como una sociedad comercial, pero que en verdad no pretendían distribuir ni nada, entonces eh, estaba bueno cuidar ese fin que no era de lucro, pero era eficiente administrarlo como nada, surgió como una opción y existe por si algunas quieren explorarla. Es más atractiva para recibir financiamiento que las asociaciones civiles o las fundaciones, y uno puede transferir su participación. O sea, si yo ingresé con cierto dinero y lo quiero transferir a otra persona, esa otra persona puede ingresar, ¿no es cierto?, pagando esa suma y asegurándose como esa participación por el tiempo de vida de la asociación. Lo que puede pasar es que haya cierta dificultad para obtener exenciones, porque hay ciertas agencias de AFIP, o bueno, ha pasado en que algunas instituciones gubernamentales no entienden mucho la figura porque no es tan usual, entonces hay a veces un intercambio largo de vistas y de explicaciones para poder obtenerla. Y un poco, perdón, para cumplir con el tiempo, dar un poco de espacio para que charlemos. em, Acá les hago como la distinción general de los tipos societarios que son más usuales, ¿no? Habrán escuchado o habrán usado ya alguna vez la SRL. La SRL es una figura muy flexible, necesitas un mínimo de 2 socios, que eso es, digamos, entre comillas, una contra, porque a veces queremos arrancar una sociedad comercial solos o con un solo accionista y en este caso no se puede. La reunión de socios es la que gobierna, vamos a poder establecer en el contrato social la forma en la que queremos establecer ciertas mayorías, pero la ley también prevé, digamos, una forma si es que nosotros no especificamos demasiado cómo. Puede haber un síndico si lo quisiéramos, administra la gerencia puede ser por tiempo indeterminado, que eso está bueno porque inscribís una sola vez un gerente o una gerencia como está por más gerentes, pero no la tenés que estar renovando todo el tiempo, sino que la puedes dejar por tiempo indeterminado hasta que se te ocurra cambiarla. Y la responsabilidad está limitada al capital, ¿no? O sea, si ponemos 100, vamos a responder con 100.
salvo que nos extralimitemos en el objeto o incumplamos con la ley o con el contrato social. La sociedad anónima necesita un mínimo de dos, hablamos de accionistas acá en lugar de socios, a diferencia de la SRL. Son los accionistas quienes gobiernan y son los dueños, y las decisiones las toman en la asamblea. El directorio es el que lleva adelante la administración, en este caso tiene como mandato máximo 3 años, o sea, podemos establecer mandatos por 1 año, por 2, hasta por 3, pero no por más, o sea, cada 3 años mínimo tenés que volver a inscribirlo. Puede ser el mismo, se puede renovar, pero hay que inscribirlo. Podemos tener un síndico a cargo de la fiscalización también, y en ciertos casos puntuales es obligatorio. Por ejemplo, cuando el capital se excede de 2.000 millones o en otros casos que prevé la ley, como cuando hay participación estatal, cuando son sociedades de capitalización y ahorro, o sea, nada, que por ahí no es su caso puntualmente, por eso acá no me explayo mucho en eso. La responsabilidad también está limitada al capital y en cuanto a las ventajas, es verdad que los cotos de conducción podemos, al igual que en la SRL, arrancar poniendo solo el 25% del capital y luego en el plazo de 2 años terminar de integrar ese capital. O sea, tenemos cierto tiempo para terminar de poner el mínimo de capital que me pide la ley. En el momento actual son 30 millones el mínimo que me pide, pero bueno, puedo poner el 25% de eso y en 2 años completarlo. Puedo realizar cierto retiro mensual sin presunción fiscal en el caso de la SRL, en el caso de la SA hay presunción fiscal. Perdón, acá me corrí. Acá. Bueno, la carga tributaria va a ser muy parecida, entonces tampoco digamos, lo pongo como alerta en comparación con las que son entidades sin fines de lucro. Hay que prever una memoria anual y presentar estados contables. Todo eso es lo que surge un poco al momento de constituirme como sociedad comercial en general, entonces por eso insistía en esto de ir viendo, ¿no? En qué medida ya estoy en condiciones de generar un balance, si ya quiero, ¿no? Estar también involucrando un contador, y no siempre es al momento inicial. La sociedad anónima unipersonal es la que tiene un único accionista, no puede ser constituida por otra sociedad anónima unipersonal, es decir, si yo sé que hay un inversor que me interesa o un tercero que quiero que participe y es una sociedad anónima unipersonal, es mejor por ahí elegir una SA. En este caso es obligatorio tener un síndico, y conformar el directorio es muy parecida a la de la SA, también tenemos como un mandato máximo de 3 años. Eh, En este caso, por ahí resaltarles la alerta de que el capital debe integrarse en un 100%. Antes yo les comentaba que la SRL o la SA puede integrar solo el 25% al inicio y terminar de completarlo a los 2 años. Bueno, en este caso no. Si vos sos una sociedad anónima unipersonal, tenés que poner el 100% del capital mínimo de entrada al momento de constituirse. Y tenemos una fiscalización permanente del registro público. Por ser sociedad anónima unipersonal, voy a tener un régimen de información un poco más exhaustivo que el que tienen las otras sociedades. Y por último, contarles un poco de la sociedad por acciones simplificada, que quizás ya también la escucharon o la usaron. Es una sociedad que busca ser más sencilla al momento de gestionarla, que sea también de una forma digital o un poco más expeditiva que los otros modelos no tradicionales. Puede tener un único accionista, o sea, entre comillas, ser una SAU, pero no puedes, ese accionista no puede ser a su vez una SAU, ni tampoco estar en alguno de estos incisos que les dejo acá, que es los que tienen participación estatal, los que realizan operaciones de capitalización o ahorro o explotan concesiones o servicios públicos, porque se entiende que no son el perfil de emprendedor que digamos que está pensado cuando se emitió la ley de sociedad por acciones simplificada. Y no puede ser controlada por una sociedad del artículo 299, es decir, por estas de arriba, ni estar vinculada en más de un 30% en su capital por alguna de ellas. Bueno, el contrato constituido puede disponer, digamos, la forma de deliberar, hay mucha flexibilidad acá, es muy parecida a la SRL, digamos, pero en este caso vos podés tener un único accionista que en la SRL no, porque necesitas por lo menos 2 socios. Y la estructura, o sea, la forma de gobernar y de administrar puede estar al principio concentrada por mucho más tiempo que en los otros casos, ¿no? En los otros casos se puede, pero es menos usual. Digo, en general, cuando uno es una SA o una SRL, trata de distinguir los roles, ¿no? De accionista y de director, o de gerente y socio. Eh, en la SAS es natural, ¿no es cierto?, que esté a cargo de la misma persona todo. Y así está previsto en la ley, digamos, no hace ruido para nada. Durante el plazo en el cual la sociedad funciona con un solo accionista, puede ejercer todos esos roles.
y la responsabilidad también está limitada al capital como en los otros casos. Lo que tiene bueno, un poco lo que en general por lo que lo elegían mucho, ¿no? Es porque se puede constituir por medios digitales y administrarse y llevar a cabo los libros, llevar digamos, el registro de los libros por medios digitales también. La inscripción, digamos, en un momento se pensó para 24 horas, hoy estamos cerca de las 72, luego de unos años de vigencia de la ley se quedó claro que en general en 24 no es, pero es mucho más expeditiva que el resto de los tipos societarios. No se requiere la garantía que sí les piden, digamos, unas pólizas que les piden en los otros casos. No necesita tener un órgano de fiscalización. Y la transferencia de acciones no requiere inscripción en el registro, como si sucede en la SRL. No necesita presentar estados contables en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto cambió hace unos días nomás, para que sepan, y por eso pongo acá comentarios basados en la normativa actual, ¿no? Y el criterio de IGJ. Las distintas jurisdicciones suelen aplicar los criterios que se establecen en la Ciudad de Buenos Aires, a veces más rápido, a veces con más delay, pero también el criterio de la Ciudad de Buenos Aires cambia mucho en función del gobierno de turno. Entonces, digamos, hace unos meses les diría que la SAS tenía más requerimientos, había, digamos, otra mirada sobre la misma, ¿no? No estaba siendo tan eficiente o tan atractiva como lo es quizás con un gobierno que la quiere promover y que le quitó ciertos requerimientos apenas asumió. Entonces, esto también está bueno siempre pensarlo en función de la coyuntura, ¿no? Como mi figura la jurídica ideal va a tener que ver también con el momento del país o el criterio del gobierno de turno, ¿no? Si la está fomentando, si le está pidiendo más o menos, y los antecedentes que hay del uso de estas figuras en ese momento. Para que sepan, el capital mínimo es equivalente a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. La carga tributaria en general es parecida a las anteriores, por eso no es la general. Y se puede prohibir la transferencia de acciones o de algunas de las clases de acciones que tenga por un plazo de 10 años. O sea, vos podés prohibirle a al accionista que se asocia con vos que venda su participación, pero solo por 10 años. Después, si queremos volver a poner esa prohibición, tiene que ser una decisión unánime y por otro plazo de 10 años y así sucesivamente. En los otros casos, en la SRL, en la SA, en la SRL, no tenés ese plazo de 10 años, eh, digamos, y podés también, como en este caso, exigir, digamos, ciertos requisitos al momento de transferir tu participación, ¿no? Y es usual decir, antes de vender a un tercero tu participación, te pido que me la ofrezcas a mí, por ejemplo, y que yo te pague eso que estás pidiendo, ¿no? Eso, para que sepan, ¿no? Es algo usual. Establecer en los estatutos o en el contrato social, en el caso de la SRL, ciertas limitaciones a la transferencia, que me permita a mí también cuidar con quién llevo adelante mi proyecto, ¿no? O que antes de que venga otra persona yo tener la posibilidad de comprarle a mi socio o al accionista que está conmigo su participación y quedarme yo con el proyecto y no estar llevándolo adelante con alguien con quien yo no quiero, ¿no? Estar emprendiendo o comercializando, lo que fuera. Bueno, estas no se las voy a describir demasiado porque, de nuevo, no son muy usuales, pero sepan que existen, por eso se las dejo acá. En cuanto a responsabilidad, hay un principio general. Los administradores siempre tienen que obrar con lealtad y diligencia a un buen hombre de negocios. Como les dije antes, cuando se extralimitan en el objeto o cuando incumplen con la ley, es un problema, responden con sus bienes también, ilimitada y solidariamente. Acá les dejo un poco algunos detalles respecto del principio de responsabilidad. No quiero dejar de recordarles que existen estatutos y contratos sociales al momento de constituir, ¿no? la persona jurídica que elija, sea una SRL, una SA, una SAS, o una ONG, ¿no? Una asociación o una fundación sin fin de lucro, pero hay un montón de aspectos que yo puedo dejar en acuerdos paralelos, ¿no? O privados, y que no sean parte del estatuto o del contrato social que se registra y se publica. Acá que puedo pactar tipos de aportes de cada socio, cuánto y cómo prevemos invertir, ¿no? Mayorías especiales para ciertas decisiones. Puedo prever, no sé, que si yo quiero tomar un préstamo, quiero que la decisión sea unánime, que todos estemos de acuerdo, o cierta mayoría, que haya, no sé, que el 51% esté de acuerdo. Restricciones también, como les decía antes, para transferir participaciones o limitaciones en el proceso, ¿no? Como yo te dejo vender, pero antes de vender quiero que, no sé, que me ofrezcas a mí o que esperes tantos días para ver si yo consigo otra persona que quiera comprar y con quien yo quiero continuar, ¿no?
digo, hay un mundo ahí de posibilidades que está bueno pensar también a veces para proteger la forma en la que vamos a llevar a cabo el emprendimiento. Políticas de financiamiento y de endeudamiento, ¿no? Hasta por cuánto yo quiero endeudarme o estoy dispuesto o no, topes, o a veces se ponen referencias a los estados contables, ¿no? No sé, yo me voy a endeudar con un ratio de, no sé, y haces alguna alusión también en función de cómo viene evolucionando el negocio. Temas de remuneración de administradores y empleados también se pueden prever acá, ¿no? Y métodos de resolución de conflictos, que es muy importante, o sea, si nos vamos a dar plazos antes de salir a buscar también terceros o árbitros, como que está bueno también prever a veces esos métodos para evitar llegar a la justicia, si podemos ahorrarnos ese, entre comillas, mal trago, ¿no? Porque por ahí tampoco es un problema, se puede también llegar a la justicia para tener un criterio judicial sobre ciertos temas o para, digamos, resolver un conflicto, pero al menos creo que la mayoría estarían de acuerdo en que prefieren evitar ese gasto y ese involucrarse en ese tipo de procesos y enfocar más en el negocio que otra cosa. Entonces, prever estos métodos está bueno y se puede hacer con un montón de detalle o con un montón de plasticidad, digamos, en un acuerdo de accionistas. Y nada, acá de nuevo, como ya no quiero pasarme más del tiempo, solamente dejarles la idea de que existen, ¿no?, las empresas B o también modelos de empresas sociales o de figuras jurídicas híbridas que hoy no están previstas en las leyes sociales, pero que van teniendo cada vez un marco más claro en otros países y también eh, criterios claros que te los dan las certificaciones que van surgiendo y que buscan mezclar un poco el propósito de lucro con el propósito que no tiene fin de lucro. em, y que muchas veces se viene haciendo en estructuras que están separadas, pero que también pueden realizarse en una única figura que tenga triple impacto, ¿no? Y que en su objeto prevea tanto el interés social y ambiental que puede tener como el interés económico. Acá de nuevo, se los dejo nada más que para que ustedes puedan tener a mano en qué consisten y también amigarse con la idea que por ahí ustedes ya la tienen mucho más trabajada, pero no siempre está tan a mano.